Ok, listo. Bueno, creo que todos nosotros hemos tenido esa experiencia en la que somos invitados a un evento y va a pasar un conferencista al frente a dictar ese evento o a transmitir una información o un conocimiento. Y hay una persona que se puede decir que es como el maestro de ceremonias o la persona que hace las veces de presentador. Y normalmente, creo que todos lo hemos visto, ¿cierto? En esos momentos, esta persona hace pasar al invitado y dice algo como lo siguiente: nuestro invitado de hoy es fulano de tal. Y esta persona tiene una maestría en biotecnología de la Universidad de Harvard. También tiene un doctorado en nanotecnología y materiales avanzados de la Universidad de Princeton. Esta persona es el autor de varios libros reconocidos y afamados. También es uno de los escritores de uno de los libros de mayor venta en el mundo. Esta persona ha escrito varios artículos científicos para las revistas más prestigiosas y también es el director del proyecto de investigación para la vacuna contra la fiebre amarilla. Reciban con un fuerte aplauso a el doctor fulano, fulanito de tal, ¿cierto? Y la gente obviamente el aplauso, la persona pasa y hace sus respectivas presentaciones. Ahora, no quiero que al hacer este comentario nos llevemos una impresión incorrecta en cuanto a lo que quiero comunicar. No estoy diciendo que del todo esto sea algo malo o algo negativo. De hecho, si estoy bien, cuando esta práctica se empezó a desarrollar o empezó a utilizarse, era porque cuando una persona va a presentarse, ¿cierto? O va a hacer algún comentario, o va a dar una charla o conferencia, necesitamos saber un poco de quién es esa persona, ¿cierto? Necesitamos conocer algo acerca de la persona que nos va a estar hablando. No es suficiente que simplemente la persona se pare y empiece a hablar, porque entonces la audiencia queda gringa, ¿cierto? Queda azul, no sabe de quién se trata. Sin embargo, sí es cierto que ese objetivo de presentar a la persona y darnos a conocer de quién se trata, a veces también es mal utilizado y se coloca a las personas como si fueran el centro de atención y se coloca a las personas como si fueran las que son dignas de alabanza y de reconocimiento. Entonces, el doctor fulanito de tal seguramente llega a esa tarima o a ese lugar del evento con algunas ínfulas, ¿cierto? Y alguna actitud de pronto de superioridad frente a las personas que tiene al frente. Creo que todo está en la actitud, ¿cierto? Del corazón, realmente. Es la actitud la que nos va a dar una pista acerca de si es bueno o es malo. Obviamente, no siempre como seres humanos tenemos acceso a ver la actitud del corazón de las personas, solamente vemos lo que hay afuera, ¿verdad? Pero una persona bien podría ser presentada de esa manera y su actitud, una actitud humilde, en reconocimiento de que los logros o las cosas que él que ha tenido la oportunidad de hacer son cosas que Dios le ha permitido hacer y han sido para el servicio de otras personas. Entonces, la actitud es bastante clave en ese sentido. Pero todos reconocemos que en el mundo realmente las personas generalmente intentan ponerse por encima de los otros. Ahora, cuando nosotros pensamos en los personajes de la Biblia, los hombres y mujeres que hacen parte de la historia bíblica, hombres de Dios y mujeres de Dios, y cuando nosotros pensamos no solamente en ellos, sino en toda una serie de hombres y mujeres que después de que las páginas de la Biblia se cerraron, todavía siguieron sirviendo al Señor, honrándole y siendo útiles en la obra de Dios, e incluso aquellas personas anónimas en las páginas de la Biblia, algunos que nunca son mencionados por nombre o que si son mencionados por nombre no siempre tenemos el listado completo
de todas las cosas que hicieron para la obra del Señor. Pero pensando en esos hombres, imaginémonos que tenemos un evento, el evento de los hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios, y que nosotros somos los presentadores. Vamos a poner, por ejemplo, aquí a mi hermano Andrés, que ha estado dando los anuncios en estos días, o mi hermano Rosenberg, que tiene una larga trayectoria en presentación de anuncios, y ellos son los presentadores. ¿Qué dirían mis hermanos acerca de estos hombres de la Biblia si los fuesen a presentar? Pensemos, por ejemplo, en el rey David. Bueno, ustedes no van a, estoy enseñando, entonces voy a hacer como que estoy hablando por ustedes, ¿listo? Entonces pasa el hermano Rosenberg y dice, solamente un ejemplo, cualquier parecido con la realidad es solo pura coincidencia. No creo que el hermano Rosenberg lo haría de esta forma, pero solamente para dar un ejemplo. Nuestro invitado de hoy es un guerrero tremendo. Siendo tan solo un joven, mató a un león, a un oso y a un gigante. Es el rey más importante de la historia de Israel. Tengo el gusto de presentarles al rey David, ¿cierto? Y David pasa por la puerta. No, ¿verdad? No lo haría de esa manera. O pensemos, por ejemplo, ahora en mi hermano Andrés, que pasa al frente a hacer una presentación. Y él dice, nuestro siguiente invitado es un erudito judío educado a los pies de Gamaliel. Habla por lo menos 4 idiomas, hebreo, arameo, griego y latín. Se preparó como fabricante de tiendas en la Academia Judía Chalón y es miembro de la más rigurosa institución religiosa, la de los fariseos. Permítanme presentarles a Saulo de Tarso. Y entra Saulo de Tarso por esa puerta. ¿Cierto? Obviamente nos da risa porque sabemos que no es de esa manera, ¿cierto? Si cada uno de estos hombres que he mencionado, David y Saulo y muchos otros, por no decir todos los personajes de la Biblia, y los hombres de Dios que han servido a Dios con fidelidad, se presentaran, tuvieran que hacerlo ellos mismos, seguramente a una voz ellos dirían, soy un siervo de Dios. Soy un siervo de Dios. Vamos a empezar a mirar la Biblia. Vayamos a Filipenses capítulo 1, versículo 1. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Vamos a ir a Santiago capítulo 1, versículo 1. Hoy voy a compartir varias citas, entonces vamos a necesitar pasar rápidamente por algunos textos de la Biblia para que nos ejercitemos allí en ese aspecto. Santiago capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Pablo y Timoteo fueron siervos muy útiles en las manos del Señor. Hicieron grandes cosas para el reino de Dios. O más bien, Dios hizo grandes cosas a través de ellos para su reino. Sin embargo, Timoteo y Pablo se presentan como siervos. Y Santiago tenía una característica particular. Santiago era hermano de sangre de Jesús, hijo de María y de José, aunque Jesús no era hijo de José, pero sí compartían la misma madre. Si nosotros quisiéramos presentarnos frente a una comunidad a la cual vamos a transmitir el evangelio, ¿qué utilizaríamos de pronto para captar la atención de las personas que nos están escuchando? Seguramente Santiago pudo haber dicho, Santiago, hermano de sangre de Jesús, descendiente del linaje de David, porque era descendiente del linaje de David como Jesús. Y sin embargo, Santiago dice, yo soy un siervo de Dios y siervo no de mi hermano, ¿cierto? De mi hermano de sangre, aunque otra vez podría haberlo dicho, sino un siervo de el Señor, ¿cierto? El Señor Jesucristo. Y uno más, Judas, capítulo 1, versículo 1. Judas también fue otro hermano de Jesús, hijo de María.
Y dice de la siguiente manera: Judas, siervo de Jesucristo. Incluso cuando algunos hombres como el apóstol Pedro, el mismo apóstol Pablo y otros se presentan como apóstoles, ellos también están reconociendo la verdad de que son siervos. Porque aunque en el contexto de hoy en día el título de apóstol lo utilizan algunos como algo de lo cual presumir, en el contexto original la palabra apóstol significa simplemente uno que es enviado. O en otras palabras, un siervo. Alguien que es comisionado, alguien que se le da una tarea, alguien que se le entrega un mandado para que vaya y cumpla con una función. Incluso cuando los apóstoles del Señor Jesucristo se presentaban como soy un apóstol de Jesucristo, ellos estaban diciendo soy un siervo, soy un enviado, soy alguien que ha sido puesto como un esclavo del Señor Jesucristo para servirle en su obra. Ahora, cuando pensamos en la palabra siervo, nosotros tenemos que pensar en la palabra esclavitud, necesariamente. Esa palabra esclavitud no es una palabra que sea muy agradable para nosotros, sobre todo por el contexto en el cual nosotros estamos viviendo. Un contexto en el que se ve la esclavitud como algo obviamente negativo. Y en realidad lo es, ¿cierto? Cuando hay hombres que se ponen por encima de otros y los obligan, los someten a servidumbre, eso es algo que no está bien. Sin embargo, en el contexto de la palabra de Dios, habían esclavos que escogían esa profesión o siervos que escogían esa profesión. Se colocaban bajo la autoridad de un amo para servirle como mayordomos o sirvientes en sus hogares e incluso recibían una remuneración por el trabajo que ellos hacían. Sin embargo, cuando los escritores de la Biblia se consideran a sí mismos como siervos, realmente ellos se están colocando como aquellos esclavos que están en la posición más baja en la cual alguien podría estar. Y aunque esto en sí no es algo agradable, refleja mucho de la distancia que existe entre nuestro amo, Señor y dueño, que es el Señor Jesucristo, y cada uno de nosotros como siervos que somos de Él. No estamos a la altura del Señor, somos sus siervos. Ahora, cuando nosotros pensamos en el tema de servir a Dios, que es el tema que quiero compartir con ustedes hoy, y que veamos el servicio a Dios como un privilegio que hemos recibido de parte del Señor, cuando nosotros pensamos en este tema del servicio, pueden surgir varias, digámoslo así, emociones o varias inquietudes desde lo profundo de nuestro corazón. Generalmente nosotros hemos visto personas que están en esa condición de servidumbre y a veces nosotros nos damos cuenta que la forma como ellos practican ese estado de ser siervos o de estar bajo servidumbre de otras personas no es como que lo hacen con la mejor actitud, ¿verdad? Por ejemplo, creo que todos hemos escuchado cómo algunas personas que son, digámoslo así, sirvientas, yo sé que suena como una palabra fea, ¿cierto? O empleados, digamos más bien, en algunos hogares de algunas personas, quizás estas personas de labios para afuera están mostrando un servicio determinado a la persona. Pero ¿y qué pasa de labios para adentro? ¿Cuál es la actitud con la que estas personas lo hacen? ¿Saben? A veces hay en el corazón de estas personas murmuración. Están sirviendo a su jefe o a su empleador, pero estas personas por detrás están como quejándose, ¿cierto? Ay, que mire, que no sé qué, y es que es más mandón, ¿cierto? Todo lo que me pone a hacer, o me saca o me pone a trabajar más del horario establecido, o, ¿sí? Hay como esas actitudes de quejas y de murmuración en el fondo. A veces no hay satisfacción, pero me paga solamente esto y mi trabajo merece más, ¿cierto? Hay insatisfacción, murmuración, quejas, insatisfacción. Realmente es muy raro que nosotros encontremos una persona, por lo menos en el contexto del mundo, que cuando desarrolla su servicio para un jefe o un amo, bueno, amo ya no en este tiempo, pero para un jefe sí, esa persona tenga en su corazón una actitud de queja y todo lo opuesto a la gratitud, ¿cierto? De pronto no ese sentido de estoy agradecido porque me están brindando trabajo, sino más bien una queja profunda en nuestros corazones
o en el corazón de esa persona hacia el jefe. Hermanos, pero cuando nosotros pensamos en el servicio que nosotros le ofrecemos a nuestro Dios, realmente nosotros debemos considerar nuestro servicio a Dios como un privilegio del cual Dios nos ha dado la bendición y el privilegio, perdón la redundancia, de disfrutar. Realmente para nosotros debería ser un placer, un gozo profundo, servir a ese Dios tan maravilloso que tenemos. Pensando en el privilegio de servir, quisiera invitarlos a Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 8. En este pasaje se nos habla acerca del rey Salomón. Todos recordamos a Salomón por ser un hombre extremadamente sabio, con la sabiduría que Dios le había dado. Él era un hombre joven que dijo, Señor, yo solo no puedo guiar a este pueblo, no sé cómo hacerlo. Y Dios le dio a Salomón sabiduría como ningún otro rey había tenido jamás. En una ocasión, una mujer conocida como la reina de Saba vino a visitar a Salomón. Ella había escuchado la fama de este hombre y dijo, yo tengo que verlo con mis propios ojos. Esta mujer viene al palacio de Salomón, ve todo lo que hay en el palacio, su casa espectacular, ve a sus sirvientes bien vestidos, haciendo un servicio ordenado. Bueno, queda deslumbrada por lo que ella encuentra en la casa de Salomón. Y cuando ella ve todo esto y piensa en aquellas personas que trabajan para Salomón allí en su palacio, fíjense lo que esta mujer dice en el versículo 8. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. ¿Qué es lo que esta mujer está expresando aquí? Ella está diciendo, para estas personas que trabajan para ti, realmente es un privilegio enorme el poder estar en tu casa, servirte y trabajar en los asuntos tuyos, oh rey Salomón. Ahora, mis hermanos, si para estos hombres era un privilegio trabajar para un rey tan sabio como era Salomón, ¿cuánto mayor privilegio creen que será para nosotros trabajar para el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo? Si para un simple ser humano como Salomón, con toda y la pompa y con todas las cosas que Salomón pudiera haber hecho en su tiempo, era un privilegio que estos hombres estuvieran allí delante de él y le sirvieran y escucharan la sabiduría de Salomón, ¿cuánto mayor es el privilegio que nosotros, como siervos del Señor Jesucristo, podemos tener en este tiempo? No estamos delante de cualquier persona, estamos delante del Rey Supremo de toda la creación. Cuando nosotros pensamos en el Señor Jesucristo, ¿en quién pensamos? ¿Pensamos en un hombre común y corriente? Bueno, realmente él fue un hombre. Sin embargo, fue mucho más que eso. Era el rey verdadero de Israel, prometido por Dios desde Génesis y que se nos asegura en la palabra de Dios que un día descenderá del cielo en gloria, en poder, para reinar sobre toda la creación, sobre toda la tierra. Que en este momento está exaltado en la posición más alta, sentado a la diestra de Dios en las alturas. Hermanos, y nosotros tenemos el privilegio de ser servidores de ese Rey tan glorioso y tan maravilloso como es el Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿consideramos nosotros en verdad que servir al Señor Jesucristo es un privilegio o quizá lo estamos viendo como una carga? Y hay 4 cositas que yo quisiera compartir hoy con ustedes acerca de cómo nosotros deberíamos, considerando que el servir al Señor es un privilegio, cómo nosotros deberíamos hacerlo, cómo nosotros deberíamos servir a nuestro Dios. Y lo primero que quiero compartir con ustedes es que tenemos un ejemplo de servicio extraordinario. Y es el ejemplo de la misma persona de la cual estamos diciendo que es el Rey soberano de toda la creación. Es el ejemplo del Señor Jesucristo. Voy a invitarlos a que me acompañen a Filipenses capítulo 2, versículo 5, y vamos a leer a partir de ahí unos versículos más. Filipenses capítulo 2, versículo 5.
Fíjense ustedes, mis hermanos, en cómo este Rey soberano de toda la creación ha hecho en favor de nosotros, por amor y por su misericordia. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, mis hermanos, aquí tenemos un ejemplo maravilloso. ¿Cuántas de las personas que nosotros conocemos en este mundo, que están en una posición de autoridad, que tienen algún rango de importancia, que se consideran personas importantes, estarían dispuestos a dejar esa posición de honor en este mundo para rebajarse a servir a personas que no están en ese mismo nivel que ellos? ¿Cuántas personas nosotros conocemos que estarían dispuestas a hacer eso? Quizá podríamos contarlos con los dedos de las manos, ¿cierto? O quizá ni siquiera con los dedos podamos hacerlo. Realmente serían muy poquitas, por no decir que ninguna. Obviamente que no conoce al Señor Jesucristo. Sin embargo, nosotros tenemos aquí a uno que incluso antes de venir a este mundo ya era superior a todas las cosas. Alguien que incluso antes de venir a este mundo ya estaba en la posición de honor más alta en la que alguien pudiera estar. Dice la palabra que el Señor Jesucristo se encontraba en forma de Dios, es decir, en su estado natural de divinidad, ¿cierto? Allí en su posición gloriosa, exaltada, en su santidad, sobre su trono de gloria. Y sin embargo, la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a descender, a bajar de esa condición encumbrada, estuvo dispuesto a descender. Dice que él no consideró esto como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Fíjense en la expresión, se despojó a sí mismo. Es decir, que el Señor Jesucristo hizo esto por una decisión personal. No hubo nadie que lo obligara, que lo sometiera o que le dijera, tú tienes que hacerlo, sino que el Señor Jesucristo tomó la determinación de despojarse de su gloria, de su estado, de su forma divina, para venir a este mundo y descender en la forma humana. Él lo hizo de sí mismo, sin que ninguna obligación interviniera en ello. Lo hizo por amor. También dice Marcos, capítulo 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, esto para mí es realmente asombroso. Hermanos, Dios no tiene necesidad de hacer ninguna de estas cosas. Y sin embargo, de una manera que no podemos comprender, Él tomó la determinación de venir a este mundo para servir a la humanidad, para servirnos a cada uno de nosotros que estamos aquí presentes. Yo recuerdo a un amigo al que le molestaba demasiado este versículo. Él no es creyente, pero tiene una cierta simpatía por las cosas espirituales. Es decir, es una persona que creció en el catolicismo tradicional y que, aunque no es un hombre muy devoto, religioso ni demás, tiene en su corazón y en su mente esos conceptos que él aprendió desde su infancia. Pero cuando él pensaba en este pasaje de la Biblia y en otros semejantes,
como que Dios viene al hombre para buscarlo, para llamar su atención, para invitarlo al arrepentimiento, para que el hombre se acerque a él. Esto le molestaba muchísimo. Él decía, no entiendo cómo es posible que él hiciera eso. Y cuando yo veo a los hombres orgullosos, arrogantes, que no le prestan atención a Dios, a mí eso me genera, me da rabia. ¿Por qué él tenía que sufrir estas cosas por personas así, por personas soberbias, por personas arrogantes como nosotros? Y saben, hermanos, cuando nosotros reflexionamos sobre eso, yo creo que deberíamos estar un poquito de acuerdo con esta persona, en el sentido en que no nos parece a nosotros injusto que el Hijo de Dios, inocente, sin pecado y sin mancha, haya venido a este mundo a descender, a dar su vida y a morir una muerte terrible para servir a la humanidad que lo rechaza, que lo aborrece y que lo desprecia. ¿No nos parece que eso es algo que como que no encaja dentro de esa percepción que nosotros tenemos de la justicia? Es algo que realmente como que desafía nuestros paradigmas, la manera como nosotros solemos pensar sobre las cosas. Porque como seres humanos casi nadie estaría dispuesto a hacer algo por alguien que le desprecia, que le aborrece y que le considera como un enemigo. Sin embargo, aquí es donde nosotros vemos lo maravilloso del amor de Dios por nosotros, que el Hijo de Dios, estando en su forma divina, no estimó eso como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a nosotros para dar su vida por nosotros, para ir a una muerte de cruz, para sufrir algo indecible, para cargar sobre su propia vida, sobre su propio cuerpo, la inmundicia del pecado de todos nosotros. Eso estuvo dispuesto a hacer el Hijo de Dios en nuestro favor. Así que, hermanos, cuando nosotros pensamos en cómo deberíamos servir a Dios, nosotros debemos inmediatamente voltear nuestra mirada para ver al Señor Jesucristo. Es de esa misma manera que nosotros estamos llamados a ofrecer nuestro servicio a Dios. Es decir, no considerándonos nosotros mismos como personas que están altos, encumbrados, aunque ciertamente no lo estamos, sino más bien lo que sea que nosotros tengamos, que sea la posición que nosotros tengamos, estar dispuestos a descender para servir a otros, estar dispuestos a bajar para servir a otros, estar dispuestos a humillarnos para servir a otros. Si el Señor Jesucristo lo hizo, que era el alto y sublime, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? ¿Por qué no vamos a mirar al Señor Jesucristo que nos da su testimonio y su ejemplo? Ser un discípulo de Cristo significa que somos imitadores de Él, que aprendemos del más grande de los maestros y que con su gracia y por su poder vivimos de la forma que Él nos ha mostrado y nos ha enseñado por medio de su palabra que debemos hacerlo. Creo que uno de los ejemplos el más grande es su muerte en la cruz, pero creo que uno de los ejemplos más llamativos o más vistosos de cómo fue el servicio que Jesús ofreció a los seres humanos es el de ese momento en que el Señor Jesucristo lava los pies de sus discípulos. También Pedro, se le saltaron las alarmas, ¿cierto? Y se le encendió ese sentido de no, esto no puede ser. ¿Cómo así que el Rey, el Mesías, el Salvador, viene aquí a lavarme los pies a mí, que soy un hombre pecador? ¿Cierto? Eso reconocía Pedro. Recordamos todos que Jesús se levanta de la mesa, toma una porcelana o un recipiente con agua, toma una toallita y va pasando discípulo por discípulo lavándoles los pies. Y otra vez Pedro dice, jamás, Señor, ¿cierto? Jamás me lavarás a mí los pies. Y después de darle una buena lección y una buena enseñanza a Pedro, el Señor Jesucristo dice a sus discípulos, miren lo que he hecho con ustedes. Ustedes me llaman a mí maestro y me llaman Señor. Jesús no los corrigió, ¿cierto? No les dijo, no me vuelvan a llamar de esa manera. No, Jesús les dijo, ustedes hacen bien al llamarme de esa forma porque lo soy. Soy el maestro y soy el Señor. Ahora, si yo, el maestro y el Señor, le he lavado los pies a ustedes, así también deben hacer
ustedes con sus hermanos. Lavar los pies de sus hermanos. Ahora, yo espero que ninguno esté aquí buscando a ver al baño dónde es que está la toallita y la porcelanita para ir a buscar la agüita y empezar a quítense los zapatos aquí. Creo que no es eso específicamente lo que Jesús nos está transmitiendo. Que servir a nuestros hermanos es buscar un recipiente con agua y siempre lavar los pies. Lo que Jesús nos está mostrando es la actitud, ¿cierto? Del corazón. A veces tenemos que lavar algunos pies bastante sucios. A veces tenemos que apoyar a un hermano que está pasando por algún tiempo de dificultad o que ha caído en pecado o que de pronto tiene una actitud que apesta un poco, ¿cierto? ¿Y cómo deberíamos hacerlo? Deberíamos armarnos de la misma actitud que el Señor Jesucristo se armó. Tomar el recipiente, en un sentido simbólico lo digo, tomar el trapito, ¿cierto? Rebajarnos para servir a nuestro hermano que necesita que le mostremos el ejemplo del Señor Jesucristo, que le manifestemos amor o que le ayudemos en alguna circunstancia de su vida en particular que tiene necesidad. Hermanos, el ejemplo de Cristo brilla como brilla el sol. Y por más que nosotros querramos cerrar nuestros ojos, vamos a seguir viéndolo, ¿cierto? Va a seguir impactando nuestra mirada. Nosotros cerramos nuestros ojos para no ver el sol y aún así vemos su color, ¿cierto? En nuestros párpados, porque el sol de Cristo sigue impactando nuestras vidas como el máximo ejemplo en el cual nosotros deberíamos fijar nuestra mirada y nuestra atención. Cristo nos ha enseñado cómo es que nosotros debemos practicar el servicio, descendiendo de nuestras posiciones encumbradas y colocándonos bajo aquellas personas a las cuales necesitamos servir. Este es un texto obligatorio de memorización, ¿cierto? Haya en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, lo primero que quiero compartirles, como he dicho, es el ejemplo del Señor Jesucristo como siervo. Pero también quiero compartir con ustedes acerca de la motivación para servir. Ya lo he dicho de una u otra forma en las cosas que he compartido, pero para reafirmarlo y que quede como algo bien, ojalá y Dios permita, grabado en nuestros corazones, la motivación correcta para servir es el amor. Ahora permítanme preguntar, ¿se puede servir sin amor? ¿Seguros? Última palabra. Sí se puede, ¿cierto? No debería ser, pero sí se puede. Sí se puede servir sin amor. ¿Se puede dar sin amor, por ejemplo? ¿Cierto? Nos desprendemos de ciertas cosas, las entregamos, pero no necesariamente estamos amando o brotan de un corazón que ama al hacerlo. Hermanos, hay ocasiones en que servimos por que ese servicio se convierte en un trampolín para la autogratificación y la autoexaltación. Solo por darles un ejemplo, yo vengo aquí y esto que estamos haciendo ahora o esto que estoy haciendo ahora realmente es un acto de servicio. No es y no debería ser ninguna otra cosa. Es la forma como Dios me ha ordenado o me ha mandado a servir a la iglesia del Señor Jesucristo. No debería verse de ninguna otra manera. Pero ¿qué tal que este lugar sea para mí el lugar encumbrado, ¿cierto? Cuando uno viene aquí, lo toca así, digamos, y siente como esa energía, ¿verdad? Esa energía poderosa que surge del púlpito y se siente uno así sacapecho, ¿cierto? Uno podría verlo de esa forma, como un lugar para, un trampolín para la autogratificación, para sentirme bien conmigo mismo. Ahora, cuando servimos, eso produce gozo, pero estoy hablando de la motivación, para sentirme bien conmigo mismo o para autoexaltarme. El pastor Alejandro Morales, tal. No, esto es un lugar para servir a la iglesia y no debe ser ninguna otra cosa. El videobeam y el computador, eso es una herramienta para servir a la iglesia. La grabación que se está haciendo, el poner las sillas, el dar los anuncios, el cantar, el
cualquier otra cosa que nosotros hagamos como un servicio para Dios no es un trampolín para la autogratificación y la autoexaltación. No es para que se diga acá, este es el que mejor da los anuncios, o este es el que canta más lindo, o este es el que mejor pone las sillas, o este es el que mejor presenta las diapositivas de las canciones, o lo que sea que nosotros estemos haciendo. No puede ser, mis hermanos, un trampolín para exaltarnos a nosotros mismos y colocarnos a nosotros mismos en una posición donde seamos llamativos, visibles y donde traigamos gloria sobre nuestras propias vidas. Cuando nosotros lo hacemos de esa forma, no estamos amando. No brota de un corazón que ama al Señor. Por favor, no perdamos allí Filipenses, o sí, podemos ir con tranquilidad a 1 Corintios capítulo 13. Y vamos a ver cómo 1 Corintios capítulo 13 nos muestra, nos da a entender muchas cosas que se hacen que en el aspecto externo parecen cosas buenas y de hecho lo son, pero carecen del condimento más importante que deberían tener. Dice de la siguiente forma, esto está en el contexto de los dones espirituales. ¿Cuándo se utilizan los dones? Para servir a la iglesia. Pero fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Y si yo hablase en lenguas humanas, e incluso si hablase en lenguas sobrenaturales, angelicales, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Es algo ruidoso, molesto y vacío. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, es un conocimiento profundo, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Antes soy una cosa que hace ruido y ahora no soy absolutamente nada. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo, fíjense esta clase de sacrificio, qué sacrificio tan extraordinario. Y si diese mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. No sirve para absolutamente nada. No tiene propósito, solo hace ruido, solo es molesto. Si yo hago todas las cosas que yo hago para el Señor, no solo dentro del contexto de la iglesia, sino cuando tengo la oportunidad de servir a otras personas y no lo hago por amor, eso no sirve absolutamente de nada. La motivación correcta para servir es el amor. Primeramente, amor por nuestro Dios, ese Dios que lo ha dado absolutamente todo por nosotros, pero también amor por nuestros semejantes. Ahora, cuando el amor de Dios habita en nuestros corazones, ese amor se va a ver reflejado hacia afuera, ¿cierto? Va a desbordar. Es como cuando nosotros tenemos una copa y derramamos sobre esa copa vino. Y seguimos derramando y seguimos derramando y seguimos derramando y seguimos derramando. ¿Qué va a pasar? Que en algún momento esa copa va a empezar a regar, ¿cierto? Va a regar ese vino y lo va a esparcir. Hermanos, Dios ha derramado su amor abundante sobre nuestros corazones. Y en la medida en que nosotros somos conscientes de ese amor, también nosotros ahora, en esos vasos que han sido llenados hasta el tope con el amor de Dios, vamos a poder rebosar también amor para las demás personas. Nosotros debemos servir como Cristo lo hizo, y Cristo sirvió por amor. Entonces la motivación correcta es el amor. Entonces tenemos dos cositas en este momento con respecto al servicio. Tenemos el ejemplo de Cristo y tenemos la motivación, que es el amor. Otra cosita más, servir implica rebajarse. ¿Listo? Servir implica rebajarse. Ya lo he mencionado también, pero ahora quisiera que lo viéramos con un texto de la palabra. Lucas capítulo 17, versículo 7. Este es un texto bien interesante y a veces no muy bien comprendido, pero vamos a ver cómo lo podemos enfocar de una forma que sea de bendición y de edificación para nosotros. Este pasaje está titulado El deber de un siervo o el deber del siervo.
Y fíjense lo que dice. ¿Quién de vosotros, bueno, aquí está hablando el Señor Jesús, quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, ven, pasa, siéntate allí a la mesa? No le dice más bien, oye, tú, fulanito, prepárame la cena, cíñete o prepárate y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come también tú y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Dice Jesús, pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Qué interesante, ¿no? Jesús está colocando un ejemplo de servidumbre en el sentido tradicional en que pasaba en ese tiempo. Y básicamente es como que el amo de casa, ¿cierto? El dueño de casa tiene un siervo que está cuidando todas las cosas en sus terrenos, está cuidando sus animales, está cuidando su ganado. Este siervo está cansado seguramente porque ha estado todo el día en su labor y en su tarea, y este siervo viene a casa y el amo no le dice, mijo, debe estar bastante cansado, ¿verdad? Vaya y se da un baño, se sienta ahí a la mesa y yo le preparo un tintico. Sería muy raro un amo que hiciera algo semejante, ¿cierto? ¿Qué es más bien lo que ese amo haría con su esclavo y con su siervo? En ese contexto le diría, ¿sabes qué? Tengo hambre, por favor ve y me preparas algo de comer. Y cuando termine, entonces ahí sí vaya y coma usted también algo, mijo, ¿cierto? Eso sería lo que pasaría en el contexto normal de las cosas. Ahora, ¿está diciéndonos Jesús que Dios es como ese amo? La respuesta obviamente es no. Dios nos trata con amor, con bondad, con compasión y nos da mucho más de lo que nosotros merecemos. Pero lo que el Señor Jesucristo quiere es que las personas que son siervos de Dios, nosotros los seres humanos, tenemos una actitud correcta frente al servicio que nosotros ofrecemos a Dios. No es como que yo tengo derecho, usted tiene, amo, la obligación conmigo, yo me merezco esto, me merezco que me dé, que me haga, merezco, como nosotros vemos en el contexto de hoy en día en los trabajos, yo merezco las primas, merezco las horas extras, merezco el descanso, ¿cierto? Hay muchas cosas. Ahora, obviamente por ley, tenemos esos privilegios o esos derechos. Y yo creo que no está mal que los exijamos cuando nos están tratando injustamente. Pero el punto aquí, mis hermanos, al que quiero llegar es que cuando nosotros nos vemos delante de Dios, debemos vernos como este siervo que se está mencionando aquí. Incluso cuando nosotros nos vemos delante de nuestros hermanos. No es como que llegar delante de Dios y decirle, Señor, ya he trabajado bastante, ahora dame por favor esto, esto y aquello. Como si nosotros pudiéramos hacer negocios de esta clase con nuestro Dios, sino que más bien la actitud de nosotros al acercarnos a Dios es una actitud de ponernos bajo su autoridad y simplemente decirle, Señor, ya he cumplido con la tarea que me encomendaste, ¿cierto? Ya lo hice, Señor. Entonces, ¿qué debería pasar después de eso? Ya cumplimos la tarea, ya hemos servido, ya hemos hecho lo que se nos ordenó. Entonces, ¿ahora qué deberíamos decir nosotros? Soy un siervo inútil. Solamente hice lo que tú me enviaste a hacer. El punto aquí es que el trabajo y el deber de un siervo es hacer aquello para lo cual se le ha encomendado o aquello que se le ha encomendado que debe hacer. El siervo no tiene la autoridad o la capacidad de exigir nada. El siervo está ahí para servir eficientemente y para servir silenciosamente y con esta actitud, reconociendo que el amo en este contexto es superior a él, ¿cierto? En nuestro caso es nuestro Dios. Él es superior a nosotros. Hermanos, cada vez que el Señor Jesucristo nos manda a hacer algo, nosotros no deberíamos estar pensando, ¿y cómo voy yo ahí? ¿Cierto? ¿Qué me vas a dar a cambio?
¿Qué voy a recibir por eso? No deberíamos estar pensando de esa manera. Ahora, Él nos ha dado y nos ha enriquecido en una manera extraordinaria. Nos ha bendecido en formas que a veces no alcanzamos a comprender. Y nuestro servicio debería ser un servicio que parte del hecho de que si hay algo que nosotros quisiéramos, ya lo tenemos, porque Cristo nos lo ha ofrecido. Sin embargo, cuando nosotros venimos delante del Señor, deberíamos hacerlo con esa actitud de nuestro corazón. Sabes, Señor, yo solo soy tu siervo. Solo hago lo que tú me mandas a hacer. No merezco nada. Soy un siervo inútil. Esa debe ser la actitud de nuestro corazón. Ser un siervo implica rebajarse. Ahora, no tenemos tantos problemas cuando se trata de nuestro Dios. A veces sí, pero en general no tenemos problemas con reconocer esto cuando se trata de nuestro Dios. Pero ¿qué cuando se trata de nuestros hermanos? Que por amor a ese Dios tenemos que servir a nuestros hermanos en Cristo Jesús. ¿Cómo es nuestra respuesta? ¿Cómo es nuestra actitud en ese momento? Pablo nos da una clave. Por favor, vayamos otra vez a Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Filipenses 2, 3. Y vamos a ver allí cuál es la clave que nos da el apóstol Pablo para, en alguna manera, tener un concepto apropiado y correcto cuando nos servimos unos a otros por el amor que nosotros tenemos hacia el Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4 dicen: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Cuando dice nada, podemos incluir allí el tema del servicio, ¿verdad? Podemos incluirlo sin ningún inconveniente. Antes bien con humildad. Y fíjense lo que el apóstol Pablo nos pide a nosotros, o más bien Dios a través de él. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Yo quiero hacer esta pregunta. Hermanos, ¿estima o considera a sus hermanos en Cristo como superiores a usted? ¿Sí? ¿No? No sabe, no responde. ¿Cómo consideramos a nuestros hermanos en Cristo? Por favor, ¿cómo? Llamada a un amigo. Sí. ¿Cómo consideramos a nuestros hermanos en Cristo? ¿Saben? Creo que todos tenemos que reconocer que generalmente nos ponemos a nosotros mismos en primer lugar, ¿cierto? Y no a las otras personas. Eso es algo natural de la condición humana. Pero ¿saben? No es así en Cristo Jesús. Esto no es algo natural para la naturaleza y la imagen del Señor Jesucristo en nosotros. Cuando nosotros pensamos en el Señor Jesucristo, ¿cómo Jesucristo nos mostró que Él colocó a otros como primero, antes que Él mismo? Allí mismo lo podemos ver, ¿cierto? Más abajito, ya lo leímos. No estimó su posición divina, sino que tomó la forma de un siervo, hecho semejante a nosotros. Y siendo semejante a nosotros, fue más abajo todavía, al dar su vida por los pecadores. Entonces, hermanos, ¿consideramos nosotros a los demás como superiores a nosotros mismos? ¿Saben? Esa es la clave de un servicio eficaz. Cuando nosotros vemos a nuestros hermanos en Cristo como superiores, entonces eso nos invita a servir a nuestros hermanos con amor. Cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos como superiores, eso es un mensaje que transmite: sírvanme, ¿cierto? Yo soy el que merece ser servido. Pero cuando miramos a los otros como superiores, vamos a colocarnos bajo otras personas para servirles con amor. Y uno dice, esto es típico, esto es un pensamiento que brota naturalmente de nuestra naturaleza. Pero es que si yo hago eso, se van a aprovechar de mí. Si yo hago eso, me van a coger del todero, ¿cierto? Si yo hago eso, entonces me van a... Sí, eso es lo que nosotros naturalmente pensamos. Yo no sé cuántos conocen una canción de Marcos Vidal
que se llama El Arca de Noé. Bueno, es un álbum completo en donde hay varias canciones. Es más que todo como para niños y para los que tenemos corazón de niño. Y en una de estas canciones, llamada El Burro, que la idea es como que están todos los animales en el arca, obviamente es algo de la imaginación, inspirado en la Biblia, pero de la imaginación del cantante, pero estando todos en el arca, eh, hay diferentes tipos de animales. Entonces está el pavo real, ¿cierto? Que extiende sus plumas y llama la atención a sí mismo. Y canta una canción donde muestra su belleza de pavo real. Está el ruiseñor, que es alguien triste, que piensa que nunca va a salir del arca, que está atrapado ahí en el arca, que nunca va a ver la luz del sol. Y también atrae la atención sobre sí mismo, pero en una forma negativa, ¿cierto? Porque dice, yo soy pobrecito, ay, tiene una voz linda, pero se hace sentir como el pobrecito, también atrayendo la atención sobre sí mismo. Y está el burro. Y el burro es el primero en todo, ¿cierto? Pero para ayudar. Entonces él es el que va, el que carga las cosas pesadas, el que hace esto y aquello. Pero llega un momento en que el burro dice, me cansé de trabajar. Se terminó. Si alguien quiere algo, que llame a Noé. Para eso es el jefe de este arca. O si no, que le digan a ese pájaro con cara de dolor de estómago, el ruiseñor ese, que se deje de llorar y se ponga a trabajar. O si no, que le digan al león, porque aquí nadie es el jefe. Esto es un barco aquí y aquí todos somos iguales, ¿cierto? Y empieza el burro a quejarse y a quejarse y a quejarse y dice, ya no más, me cansé, se terminó. Si alguien necesita algo, que vaya a Noé, que vaya. Hermanos, a veces nosotros asumimos la misma actitud que ese burro. Les recomiendo que escuchen la canción completa. Yo solo comparto algunas cosas que recuerdo. Pero saben, a veces asumimos la misma actitud que ese burro, ¿cierto? Aquí todos somos iguales y ya me cansé, se van a aprovechar de mí, todo me lo tiran encima, yo soy el que tengo que hacer todo, mire el otro allá que no hace nada, entonces yo estoy cargado, solo yo, solo yo, solo yo, solo yo. Hermanos, esa es la actitud que el Señor Jesucristo espera cuando nosotros tenemos la oportunidad de servirle en su obra. La respuesta es un rotundo no. No, 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 no. Sino que cada uno de nosotros mire a los demás como superiores a él mismo. Y fíjense lo que dice el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio. No somos el centro de atención, sino cada cual también por lo de los otros. Debemos mirar a nuestros hermanos y procurar satisfacer esa necesidad que nosotros vemos, pero hacerlo imitando el ejemplo del Señor Jesucristo, hacerlo con amor y colocándonos humildemente bajo la autoridad de nuestros hermanos, considerando a los otros como superiores a nosotros mismos. Hermanos, una cosita más que quiero compartir con ustedes. ¿Cómo debe ser el servicio? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Y voy a dejarles una tarea, ¿listo? Voy a darles una característica, voy a darles un versículo y ustedes me van a ayudar identificando qué característica se encuentra allí acerca de cómo debe ser la actitud del servicio. Tarea para la próxima semana, ¿bueno? Primera Samuel capítulo 12, versículo 24. Entonces, por favor anoten Primera Samuel 12, 24. Ustedes lo leen, miran qué característica debe tener el servicio y lo compartimos la próxima semana. Lucas capítulo 6, versículo 32 al 34. Lucas 6, 32 al 34. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 3. Apocalipsis 2, 2 al 3. Salmos 100, versículo 2. Salmos 100, versículo 2. Hebreos 12, 28.
Hebreos 12, 28. Malaquías 1, 6 al 9. Malaquías 1, 6 al 9. Tercera de Juan, versículo 5. Tercera de Juan, versículo 5. Gálatas 6, 9. Gálatas 6, 9. Listo. ¿Cómo debe ser mi actitud? Hemos dado algunos ejemplos de cómo no debe ser y hemos hablado de la motivación correcta. Pero cuando yo estoy sirviendo al Señor, ¿cómo debería ser mi actitud? Hermanos, termino con esto. Servir al Señor es un enorme privilegio. Es una de las bendiciones más grandes de las cuales cualquiera puede disfrutar. Nosotros no hay ninguna manera como nosotros podríamos pagarle a Dios todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero servirle, por lo menos, es una manera de mostrarle a nuestro Dios nuestra gratitud, nuestra fe y nuestra obediencia. Entonces sirvamos como el Señor Jesucristo, imitemos su ejemplo, hagámoslo con amor y coloquémonos humildemente bajo la autoridad de otros para servirles de una forma que sea agradable al Señor. Vamos a orar. Querido Dios y Señor